Hoy vamos a desmenuzar una idea muy interesante, la posibilidad de que los 6 famosos principios de influencia de Robert Cialdini en realidad estén mal o, como mínimo, muy pero muy exagerados. A ver, el nombre Robert Cialdini es una leyenda en marketing y psicología. Sus principios son la base de miles de estrategias. Pero, ¿qué tan científicos son realmente? ¿O se han convertido, con el tiempo, en una especie de mito popular? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder. Primero lo primero, hagamos un repaso súper rápido de estos 6 principios, que a menudo se presentan como si fueran, bueno, mágicos. Son el corazón de toda su teoría. Aquí los tenemos. Primero, reciprocidad, esa sensación de que tenemos que devolver un favor. Luego, coherencia, ese impulso por mantenernos firmes con algo que ya decidimos. Aprobación social, la clásica idea de que si todo el mundo lo hace, por algo será. Simpatía, es mucho más fácil decirle que sí a alguien que nos cae bien. Autoridad, esa obediencia casi automática a los expertos. Y por último, escasez, el deseo que nos genera lo que es difícil de conseguir. Juntos parecen un sistema infalible. Y esa fue justamente la clave de su éxito. No sonaban a una teoría académica súper compleja. Se sentían obvios, de sentido común. Cada principio nos recordaba algo que ya habíamos vivido. Por eso mismo su impacto fue tan brutal, tan explosivo. Bien, entonces, ¿cómo es que esta teoría no solo se hizo popular, sino que se convirtió casi en un dogma para el mundo de los negocios y el marketing? Para entenderlo, hay que ver el contexto, el caldo de cultivo perfecto en el que nació todo esto. El timing fue clave. En los años 80, estaba creciendo la idea de que los seres humanos no somos tan racionales como nos gusta pensar. El libro de Cialdini, en 1984, cayó como anillo al dedo en esa nueva forma de ver las cosas. Pero el verdadero boom vino después, cuando estos conceptos se simplificaron y se empezaron a vender como herramientas prácticas para todo. Fue literalmente una tormenta perfecta. Por un lado, Cialdini no era el típico psicólogo de laboratorio. Él era un observador de campo. Se infiltró en grupos de ventas, en sectas. Por otro, su trabajo confirmaba esa idea de moda, que no somos seres racionales. Y el remate final, y quizás lo más importante, su teoría se empaquetó de una forma muy atractiva, como una serie de botones mágicos para conseguir lo que se quiere. Y es justo aquí donde la historia da un giro, porque ese éxito tan masivo también trajo una simplificación brutal y, sobre todo, una mala interpretación. Veamos dónde y cómo la cosa empezó a torcerse. Este es el punto más importante de todos. La intención original de Cialdini era describir, o sea, él observó y describió tendencias generales de cómo nos comportamos, pero su trabajo se transformó en un manual para prescribir. Una guía de, si haces esto, la gente hará aquello. Pasó de ser una descripción a una caja de herramientas para la manipulación. Con el tiempo, investigaciones más serias empezaron a encontrarle fallas. Por ejemplo, muchos de estos efectos son débiles o difíciles de replicar en estudios controlados. Además, dependen muchísimo del contexto. La aprobación social, por ejemplo, es mucho más fuerte en culturas colectivistas que en individualistas. Y por último, se confunde correlación con causalidad. Pensemos, ¿algo es valioso porque es escaso? ¿O una empresa limita la producción de algo que ya sabe que la gente va a desear? Y esta frase lo resume todo a la perfección. No son leyes de la física humana. No son botones que uno puede apretar y que funcionan siempre, con todo el mundo. Son tendencias, nada más. No son certezas. Ahora bien, a pesar de todas estas críticas, el impacto de Cialdini es innegable. Pero su legado es complejo. Es un legado de doble filo, con dos caras muy distintas. Por el lado bueno, su trabajo puso las cartas sobre la mesa. Hizo que las tácticas de persuasión fueran más visibles y ayudó a mucha gente a reconocer y defenderse de estafas. Pero, por el lado malo, popularizó esta idea peligrosa de que se puede hackear la mente de la gente, lo que fomenta una visión cínica y puramente transaccional de las relaciones humanas. Y ojo, esto es importante. El mismo Cialdini ha dicho que su objetivo era defensivo. Él quería darle herramientas al público para que no fueran víctimas de la manipulación, no crear un ejército de manipuladores. Entonces,
Después de todo este análisis, de separar el mito de la realidad, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la verdadera lección de toda esta historia? Hoy, el consenso académico es que estos principios en realidad son heurísticos. ¿Y qué es un heurístico? Es simplemente un atajo mental, una regla general que nuestro cerebro usa para tomar decisiones rápidas. A veces funcionan, a veces no. Son útiles, sí, pero no son infalibles. Pero la ironía más grande de todas, la verdadera vuelta de tuerca, es cómo se hizo famosa esta teoría. Una de las razones principales de su éxito fue justamente uno de los principios que describe, la aprobación social. Como todo el mundo hablaba de ellos y los usaba, se asumió que tenían que ser verdad. La teoría básicamente se validó a sí misma. Y cerramos con esta reflexión final. Cuando una teoría psicológica se hace viral, inevitablemente se va deformando por los deseos de quienes quieren usarla, muchas veces simplificándola hasta convertirla en algo que el autor original nunca quiso decir. Y esto nos deja pensando, ¿cuántas otras verdades que damos por sentadas no habrán seguido exactamente el mismo camino?